Retornamos en Noticias Urbanas, 12 horas 34 minutos en toda la República Argentina, 11 grados 6 décimas la temperatura aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y hablando de la ciudad, la verdad que es un gusto tremendo tener para nosotros en línea al ministro de Justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Gabino Tapia. ¿Cómo estás, Gabino? Muy buen día, aquí Fernando Riva. ¿Me escuchás, Gabino? A ver. Hola. Hola, Gabino. Fernando Riva aquí. ¿Me escuchás? Bueno, estamos teniendo un impasse en la comunicación con el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Hola. Hola, Gabino. Sí, ¿cómo estás? Fernando Riva te habla. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, por suerte, un gusto tenerte en el programa y bueno, la verdad que muchísimas cosas para charlar contigo. Y bueno, hubo contrapuntos en su momento por el tema de los presos con el Ministerio de Seguridad Nacional, con Patricia Bullrich, de quién eran, por qué pasaba y demás. Bueno, la cuestión que en la semana pasaron por un plenario de comisiones en la legislatura porteña y me gustaría que le cuentes a la gente, a nuestra audiencia, vamos a poner el foco en el servicio penitenciario de la ciudad. ¿Cuáles son los detalles del proyecto y los objetivos para tratar de que estos contrapuntos no sucedan más y llegar realmente a una solución correcta de una problemática que en su momento se desvirtuó, ¿no? Bueno, como bien dijiste, es algo bien complejo el tema de quién tiene a cargo la custodia de los detenidos, de los que cometen un delito, ¿no? Uh-huh. En esa línea, tanto la ley como la justicia que ratifica lo que dice la ley, es el Servicio Penitenciario Federal, o sea, la nación, quien tiene a cargo esa custodia. La ciudad de Buenos Aires al día de hoy no tiene un servicio penitenciario propio, como lo requiere cualquier otra provincia que tiene su autonomía y su consolidación de la autonomía, que es lo que nosotros venimos planteando en esta nueva gestión en torno a la consolidación de la autonomía de la ciudad y de la transferencia de competencias que todavía tiene. Y en eso tiene que ver también competencias judiciales que todavía no la tiene la ciudad como autónoma. Uh-huh. Entonces, en esa línea todos los días se cometen delitos, todos los días se infringe la ley y nuestra fuerza de seguridad detiene a aquellos que no cumplen con la ley. ¿A dónde van esos detenidos hasta que la justicia diga que tienen que ir a una cárcel? Van a las comisarías. Y eso se vio desbordado porque el servicio penitenciario no se lleva a esos presos a las cárceles federales. Eso fue lo que llevó a desbordar las comisarías, un problema que nos atañe a todos los porteños y que nosotros nos tenemos que ocupar y ponernos por encima de eso y tratar de trabajar para que eso se solucione. En esa línea, nosotros, por un lado, estamos trabajando con el gobierno nacional para poder tener una transferencia del servicio penitenciario total, o sea, a todos aquellos que se detengan en la ciudad de Buenos Aires, independientemente de quién lo juzga, si es la justicia nacional o local, la custodia de esos detenidos y la reinserción en sociedad de esos detenidos lo tenga a cargo la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, hasta que eso no ocurra, esa transferencia firmada con Nación, que estamos avanzando y se están puliendo algunos detalles de ese convenio, la ciudad tiene que tener su servicio penitenciario propio para aquellos detenidos en la ciudad de Buenos Aires y juzgados por los jueces de la ciudad de Buenos Aires. No sé si se entiende, pero es un tema de escala. Sí, se entiende perfectamente. Corregime si me equivoco, ¿no? En el 2019... aquellos detenidos en la ciudad de los cuales se debería hacer cargo la nación y que iban a comisarías, estábamos hablando de 100 casos. En este año, en el 25, estamos hablando de 2.400. O sea, el incremento, digamos, ¿cómo no va a desbordar
algo que no está además ni hecho ni preparado para eso, ¿no? Bueno, por eso mismo y esto no es en el ánimo de generar conflicto con las autoridades nacionales, ni mucho menos. Esto es tener un problema de cara a los porteños y a lo que ocurre en todos los días. Aquel que no cumple la ley, nuestra fuerza de seguridad los va a detener, porque nuestro lema es recuperar el orden público, recuperar la calle, y dentro de la ley todo, y fuera de la ley nada, y en esa línea estamos con otro tipo de proyectos que tienen que ver con modificar el código contravencional para los trapitos, el orden público en la manipulación de lo que es la basura y la ocupación del espacio público. Nosotros trabajamos para que se cumpla la ley y que se recupere el orden público. ¿Cómo es? Entonces, sí. No, yo te quería preguntar, que nos quedó pendiente y después continuamos con esto. Servicio penitenciario de la ciudad, ¿no? Algo absolutamente nuevo para la ciudad autónoma. Ya están los detalles de ese proyecto. Es lo de Marcos Paz, no más Devoto. Con un poquito. Bueno, por eso. Porque la audiencia. Por eso hay que tratar de ser claro en algo que es complejo, pero vamos a intentarlo. Paso a paso, dale. Vamos a intentarlo. Nosotros lo que presentamos el otro día, y que es una inquietud que tiene muchos espacios políticos, porque hay varios proyectos presentados en torno a la creación de un servicio penitenciario de la ciudad. Ajá. Hoy, como está la foto, si no tenemos acuerdo con las autoridades nacionales en transferir el servicio penitenciario federal a la ciudad, eso va a implicar que si eso se logra, ahí sí, Marcos Paz, que es donde se está construyendo un predio federal. Hoy todas las cárceles que hay en la ciudad son federales. Ajá. Ninguna es de la ciudad. Entonces, la construcción de Marcos Paz tenía un objetivo, y tiene un objetivo hoy, que es, la ciudad pone plata para terminar esa cárcel en Marcos Paz, para que esa cárcel le quede a la nación y se muden los presos de Devoto a Marcos Paz, lo que implicaría el cierre de Devoto. Y eso es cumplirle a los vecinos una promesa de sacar el predio penitenciario, o sea, la cárcel de la ciudad. Uh-huh. ¿Vamos? Entonces, sí. Si no se da esa transferencia con Nación, la ciudad va a terminar esa cárcel y la Nación va a tener que mudar esos presos de la cárcel de Devoto, que la administra la Nación, a Marcos Paz. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros estamos creando el servicio penitenciario para los presos que detenemos en la ciudad y que son juzgados por los jueces de la ciudad de delitos de menor escala. Claro. ¿Sí? Todo lo que es robo, homicidio, todo lo que es volumen, lo juzga la Nación. ¿Sí? Sí. Entonces, en principio, este servicio penitenciario de la ciudad es algo más chico y es para más o menos 1.000 detenidos. Perfecto. Si se llega a esa transferencia que estamos trabajando con las autoridades nacionales, esa administración que va a tener el servicio penitenciario de la ciudad va a tener una escala aproximada de 6.000 o 8.000 detenidos, y ahí sí va a incluir la transferencia también de predios federales, o sea, la cárcel federal de Marcos Paz le quedaría a la ciudad. Perfectamente aclarado. A ver, hablabas de transferencias y cuáles, digamos, y de las negociaciones, ¿no?, con el gobierno nacional respecto de las mismas. Dentro de eso, ¿cuáles serían las competencias judiciales pendientes más urgentes en tu mirada que se deberían transferir a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo que le queda por transferir es lo que se llama la justicia ordinaria. Ajá. ¿Y qué es la justicia ordinaria nacional? Son los fueros civiles, comerciales, laborales y algunos delitos penales que todavía no se transfirieron. Esa es la justicia ordinaria. En cualquier otra provincia, ese tipo de conflictos, un divorcio, un tema de alquileres, de medianería, un juicio de trabajo entre el empleado y el empleador, lo administra la justicia local.
porque resuelve temas locales entre los porteños en este caso. Sí, claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer un juez de la nación juzgando temas de divorcio de dos porteños? Entonces, esas son competencias judiciales que deben ser transferidas por la autonomía decretada por la Constitución hace 30 años a la ciudad. Son fueros locales. Después habrá que diseñar y dentro de la justicia del trabajo, seguramente, y de la justicia comercial, haya temas de impacto nacional que los deba juzgar algún juzgado federal del trabajo, algún juzgado federal de comercio, lo que fuera. Entonces, ahí debe haber una transferencia de competencias judiciales que lo estamos trabajando con el gobierno nacional en una comisión que primero va a tener una evaluación para ver cómo se hace esa transferencia, porque también no es algo sencillo, no es enchufar y enchufar todo lo que es la administración judicial y cómo se va haciendo esa transferencia, desde el lugar físico hasta los recursos humanos, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, sí, claro. Es algo que es un poco más complejo que por ahí cualquier otra transferencia, como hemos hecho ya en este año y medio de gestión, de transferir las líneas de colectivos que transitan por la ciudad, o de llegar a un acuerdo en el tema de la coparticipación con las autoridades nacionales. O sea, es una transferencia un poco más compleja y que va a llevar más tiempo. A ver, ministro, el tema de deudores alimentarios es un tema que ya venían, entiendo yo, trabajando en espectáculos deportivos, concretamente en estadios de fútbol. Bueno, el recital, el mega recital de los Piojos en la cancha de River Plate, de alguna manera puso la luz sobre eso, ¿no? Porque entiendo que también hubo gente que fue, digamos, que a partir de eso no pudo ingresar al espectáculo. ¿Cómo está concebido? ¿Cómo fue la experiencia piloto de River del otro día? Bueno, mira, la ciudad, en torno al cumplimiento de la ley, que esto que te decía el otro día, en ese eje de trabajo, nosotros acá colaboramos con la justicia, colaboramos con aquel que tiene una obligación alimentaria para con sus hijos y no la cumple. Bueno, al menos en la ciudad de Buenos Aires no va a poder ver un espectáculo deportivo o cultural masivo si no está al día con esas obligaciones que tiene para con sus hijos, insisto. Nosotros desde la ciudad colaboramos con la justicia y tenemos un registro de deudores morosos, no solo con la justicia nacional que opera acá en la ciudad, sino con 14 otras provincias que nos pasan esos datos de incumplidores en sus obligaciones alimentarias. Eso queda en un registro. La ciudad ya tenía este registro, lo único que hicimos ahora fue limitarlo a otras cosas. Actividades eventos de fútbol que ocurran acá en la ciudad y espectáculos culturales masivos. Lo veníamos haciendo ya, esto lo hicimos una prueba piloto en el fútbol, que funcionó bastante bien. Lo hicimos en unos partidos de Boca, en otros de River y en partidos de la selección, donde ya llevamos más o menos 14 personas que al pasar su DNI le salta que tenía una deuda alimentaria y lo único que se le dice es que esa persona se le informa que tiene esa deuda, que se ponga al día, que no va a poder ver ese espectáculo deportivo y en todo caso las personas que lo acompañan a él elija a otro para darle la entrada. Ya que estamos con los espectáculos, tanto los eventos culturales como los deportivos, casi todos masivos, ¿no? En Buenos Aires son todos estos eventos llevan a muchísima gente. Cuando hay muchísima gente hay muchísimos autos. Cuando hay muchísimos autos hay trapitos. ¿Cuál es la idea? Como te decía, tenemos un proyecto presentado en la legislatura que espero que también se le empiece a dar tratamiento, que tiene que ver, esto es una contravención, no es un delito. Exacto. Entonces, hay que modificar el código de contravención de la ciudad, que tenía penas muy bajas, tanto en días de arresto como no preveía un trabajo comunitario y la multa también era muy baja. Entonces, desde ese lugar nosotros planteamos una modificación al código contravencional de la ciudad que va al agravamiento de las penas. Sumado a eso, además,
hay un operativo de seguridad últimamente en este tipo de eventos, donde se va monitoreando no solo algún evento de seguridad puntual, sino esto de denuncias de trapitos, donde las fuerzas de seguridad se presentan, bueno, se los llevan demorados, porque están infringiendo la ley, y bueno, ahí es lo que también le decimos a los vecinos o a los que van a ver esos espectáculos deportivos, que denuncien, que llamen al 911, que hagan la denuncia pertinente, que nosotros eso lo estamos monitoreando también desde cada evento de seguridad que se hace, porque no está bien lo que se hace y hay que disfrutar de la calle y del espectáculo público que van a ver esa gente, dejando los autos donde se tienen que dejar, ¿no? En estacionamiento o en lugares habilitados para eso. Sí, sí, porque ahí me gustó mucho esto último que te referís, porque la gente, no solo el trapito, de alguna manera hace una contravención, la gente te lo deja en cualquier lugar, tapa las rampas, te lo sube a la vereda, tapa garajes. Bueno, es la conducta y el comportamiento social que nosotros también tenemos que, en función del otro vecino que cumple la norma, los lugares y demás, también tenemos que cuidar y controlar. Pero esa tarea no la puede hacer un trapito, eso está claro. No, está clarísimo. A ver, tema, vi que estuviste con la asesora tutelar, con Carolina Stanley, que firmaron un convenio, tengo entendido, con el Ministerio Público, sobre la asistencia legal a chicos o adolescentes que fueron víctimas del delito. Me parece muy interesante poner el eje en este sector tan vulnerable de la sociedad, por edad, bueno, y me gustaría que le contaras a la audiencia de qué se trata. Bueno, primero y principal, nosotros desde el Ejecutivo, y yo en particular, veo a la justicia como un servicio. Uh-huh. Es un servicio más a los ciudadanos y nuestro desafío es ser puente entre el Poder Judicial, que es quien administra justicia, y el vecino que tiene que acudir a la justicia, que estamos claros que nadie quiere acceder a ella. Ahora, cuando no le queda otra alternativa, lo que nosotros buscamos en lo que yo llamo el eje blando del ministerio es tratar de ser un puente de accesibilidad para aquel que sufrió algún delito, sobre todo, en este caso, mujeres que no le cumplen lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, la cuota alimentaria que le fija un juez, o los niños que son víctimas de este tipo de delitos que hoy, con la globalización y la tecnología, también tiene un nivel de expansión que también hay mucho trabajo detrás de eso. Entonces nosotros del Ministerio de Justicia tenemos, digamos, dos direcciones que se ocupan de accesibilidad a la justicia, de patrocinio y asesoramiento a aquellas víctimas de algún delito. Obviamente esto no es infinito, ¿no? Porque nosotros más o menos no podemos acceder a darle patrocinio a todas esas personas que quieren acceder a la justicia, pero sí poder mostrarles en un catálogo las herramientas y orientarlos, porque muchos no entienden. Y esto menos, como te decía antes, que hay justicia nacional, justicia de la ciudad, a dónde voy, dónde tengo que ir. Bueno, esa tarea la estamos prestando desde el Ministerio de Justicia, en la Dirección de Acceso a la Víctima y de Acceso a la Justicia. Entonces, métanse cuando tengan alguna duda, alguna consulta, en la página del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí van a encontrar las distintas mesas de entrada o mesas de ayuda para cuando cuando están afrontando lamentablemente algún delito o alguna incomodidad que los lleve a acceder a la justicia. Nosotros vamos a tratar de darle asesoramiento y orientación para ver por dónde tienen que ir. Hablabas hace un rato del tema de las transferencias de competencias pendientes. Bueno, el año pasado se avanzó con el caso del fuero laboral, ¿no? Corregime si me equivoco. Desconozco realmente si esto ya está implementado, ya está en marcha, uh-huh. Y en caso que así sea, ¿cómo lo estás evaluando? Como te decía, esto es parte de la justicia ordinaria que tiene que ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en una línea estamos
trabajando con las autoridades nacionales para que estas transferencias de competencias se hagan de una manera consensuada, coordinada, ordenada, más aún después de la ratificación del fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia, donde validó la autonomía de la ciudad. Sí. En esa línea, nosotros, independientemente de este camino que te mencioné, pusimos en funcionamiento 10, el fuero del trabajo local. ¿Por qué hago la aclaración de qué es local? Porque nosotros sancionamos un código de procedimiento también laboral local, que la competencia para poder acceder a esta justicia que estamos poniendo en funcionamiento, justicia del trabajo de la ciudad, es restringida únicamente para que aquellos trabajadores y empleadores de la ciudad de Buenos Aires. O sea, que el trabajo, la condición para acceder a este fuero del trabajo es que la prestación efectiva del trabajo sea en la ciudad de Buenos Aires. A ver, ministro, la última. Y esto, perdón, ¿no? Nos va a permitir tener, tanto de cara al trabajador como al empleador, una previsibilidad en todo y eficiencia en la resolución de los conflictos laborales, que hoy sabemos que en la Justicia Nacional del Trabajo no solo tenemos mucha dilación del tiempo, sino también, bueno, fallos de incumplibles, ¿no? Con tema de la tasa de interés, estamos teniendo sentencias que hoy no se pueden cumplir, que llevan a la quiebra a varias empresas y que al trabajador, en definitiva, tampoco le resuelve la cobrabilidad de ese crédito. Sí, no. Todo mal, todo mal, digamos. Para la empresa es un problema y para el trabajador ninguna solución. O sea, no. Exacto, por eso vuelvo un segundito a cuál es la mirada nuestra de la justicia como servicio al ciudadano y no como algo, no sé, mágico que van a resolver, tan lejano como hoy vemos la administración de justicia, ¿no? Porque nuestro desafío es ese. Gabino, vos sos una de las personas de más estrecha confianza del jefe de gobierno de la ciudad, de Jorge Macri, y quería hacerte una pregunta política, por fuera de tu ministerio, de tu especialidad, que tiene que ver con el tema de el espacio de la Libertad Avanza en el distrito de la Ciudad Autónoma. Realmente tuvieron muchísimos problemas antes de la campaña electoral, durante la campaña electoral, y parece que el tema todavía sigue con ciertas rispideces y a veces complicaciones importantes. ¿Por qué te parece que pasa eso? Mira, yo te voy a dar mi mirada y mi visión en torno a lo que es mi función hoy, que es gestionar de cara a los vecinos de la ciudad, que es a quien me debo. Y esa mirada la tenemos del Ejecutivo de la ciudad. La prioridad es el vecino y gestionar para ellos. La gente está cansada de las peleas, de las discusiones internas, inclusive dentro del propio espacio, y hablo del PRO, y también de las peleas entre políticos. La verdad que no quiero entrar ahí. El vecino, yo estoy convencido que en el momento de tener que elegir quién va a gobernar la ciudad y su metro cuadrado, como le llamamos, no es lo mismo que en una legislativa. Obviamente el espacio se tiene que aclarar y reconfigurar en el espacio, en el lugar que estamos y que representamos, y ahí estoy convencido que no es ni un polo ni el otro. Nosotros, desde la gestión y desde el convencimiento de para quién hacemos las cosas, es donde tenemos que seguir trabajando. Bueno, Gabino, yo te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Sé que estás, que para vos el tiempo es oro, como para cualquier ministro. Como para todos. Pero bueno, siempre es bueno que, la audiencia, los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires tengan la oportunidad también de escuchar a sus máximas autoridades. Te mando un fuerte abrazo. Yo te agradezco a vos el tiempo. Son temas a veces difíciles por ahí de comprender para el ciudadano común, pero estamos en esa línea, en ese objetivo de poder brindarles desde el lugar que nos toca
el mejor servicio de justicia para el ciudadano porteño. Bueno, ojalá así sea. Te agradecemos mucho, un fuerte abrazo, ¿sí? Hasta luego, que tengan buena jornada. Exactamente las 13 horas en toda la República.